Buenas tardes, queridos amigos. Saludos para todos los que se van a conectar en esta tarde. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y el Señor me los bendiga en grande. Hoy estoy una vez más aquí para predicar un poco sobre el bautismo, que es muy importante para recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestra mente. Los invito a cada uno de ustedes que miren el video y si es posible que lo puedan compartir, compártalo para así llegar a más almas que aún no conocen del Señor. Los invito a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Vamos a leer un poquito en San Juan 3:16, que dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra que Dios nos dejó, el Señor Jesucristo nos dejó para dar conocimiento de que solamente en Él hay salvación. Y vamos a leer la importancia de lo que es el bautismo, de recibir al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Los invito a que tomen Biblia y vamos a leer un poquito y tengamos conocimiento del bautismo. Dios te bendiga, primo, muchacho de la barba, Héctor. Saludos y Dios me los guarde en donde quiera que estén. Saludos. Saludos, hermana Josefina. Vamos a empezar a leer el capítulo 3, del 1 en adelante. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis amados hermanos, la importancia de recibir al Espíritu Santo. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire, hermano, la importancia del bautismo. Uno necesita renacer del agua, como lo dijo el Señor Jesucristo, porque lo que nace de la carne, carne es. Pero uno necesita renacer del agua, porque el agua es el que nos limpia de todo pecado. Lo mismo que Jesucristo en su muerte, Él pagó por nuestros pecados, pero el paso que debemos de dar aquí es recibir al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo es el que nos hace ver que estamos en pecado. Y esta es la importancia de recibir al Espíritu Santo, porque Nicodemo le preguntó que si era posible que el hombre, ya estando viejo, pudiera entrar en el vientre de su madre. Pero lo que Jesús le contesta aquí es que le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el Señor nos está dando a entender que nosotros necesitamos renacer del agua y del Espíritu. O sea, del Espíritu uno necesita volver a ser como niño, tener la inocencia de un niño, porque los niños pelean por ciertos ratos y al ratito ya
se olvidan de todo, perdonan al que los molestó, les pegó, ellos perdonan. Así necesitamos ser nosotros, renacer y ser como niño otra vez, en ese sentido. Vamos a Lucas 12. Vamos a Lucas 12 a leer un poquito para tener más clara la situación aquí. Así que, hermanos míos, si usted tiene la posibilidad de compartir el video para que haya más personas que tengan conocimiento de lo que es recibir el Espíritu Santo y la importancia de recibir el Espíritu Santo, porque hay muchos pastores que predican que las personas deben de estudiar mucho y tener pleno conocimiento de toda la palabra, o sea, aprenderse todas las escrituras y así poder ser bautizado, porque dicen que el no tener conocimiento uno puede caer en pecado, pero la palabra aquí nos enseña otra cosa diferente, que no es conforme a la enseñanza de estos pastores. Vamos a leer lo que es el bautismo que recibió Jesús. Es en Lucas 12:50. Dice, dijo Jesús: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. El Señor también fue bautizado por medio del Espíritu Santo en el río Jordán, cuando el Espíritu Santo bajó en forma visible como una paloma, y Juan el Bautista vio esta señal, que él era el Cristo, es lo que dijo él. Y vamos a San Marcos. Vamos a San Marcos 1:6 en adelante. Vamos a leer un poquito sobre esta situación de Juan, que estaba bautizando también, pero era bautizado en agua y todavía no se recibía el Espíritu Santo para entonces. Era un simbolismo. En San Marcos, en primera de San Marcos, vamos a leer el versículo 6. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a leer un poco en el 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya, gloria a Dios. Aquí el Señor Jesús fue bautizado por el mismo Juan el Bautista, y allí él recibió el Espíritu Santo en forma visible. Descendió el Espíritu Santo como paloma. Y aquí el Señor Jesús recibió al Espíritu Santo en ese bautismo.
Y por lo tanto es muy importante el bautismo. Así que si usted va a la iglesia y ha creído en el Señor Jesús, es muy importante que usted reciba el bautismo, porque recibiendo el bautismo usted puede ser guiado por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo lo va a seguir edificando de gran manera. Y el mismo Señor nos puede guiar a tener más conocimiento. Así que los animo, si usted va a la iglesia, ha creído en el Señor Jesús, usted necesita recibir el Espíritu Santo por medio del bautismo. Vamos a leer Hechos 8:26. Hechos 8:26 en adelante, para que tenga más conocimiento sobre el bautismo, que usted no tiene que estudiar mucho para poder ser bautizado, sino con que usted haya creído en su corazón que Jesucristo es el único Salvador, usted puede ser bautizado. Dice en Hechos 8:26, si gusta tomar la Biblia, sigamos aprendiendo un poco de la palabra del Señor, que esto es alimento para nuestra vida, para nuestra alma, y es nuestra salvación. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiere y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco lo vio más, y no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Qué bonita es la palabra del Señor. Aquí la palabra nos dice que el eunuco no estuvo estudiando por mucho tiempo, sino que creyó de todo corazón, y en ese instante fue bautizado, porque descendieron del carro en que ellos iban, y ahí miraron
agua y ahí mismo se bautizó el eunuco y allí mismo recibió el Espíritu Santo y estaba gozoso y siguió su camino, dice aquí la palabra. Saludos, mi amigo Víctor. Saludos a su familia también. Y aquí nos da a conocer que no necesitamos estudiar mucho la palabra, con que creamos que el Señor Jesucristo, Él pagó con su vida en la cruz del Calvario, que lo recibamos de todo corazón en nuestra mente. Podemos ser bautizados y recibir al Espíritu Santo, porque Él dijo que era necesario que Él partiera y Él iba a mandar al Consolador para que nos consolara. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Así que los animo a que sigan adelante buscando al Señor y que crean de todo corazón. Así podrán ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos, adelantito, que es el capítulo 16. Vamos a leer el capítulo 16, del 13 en adelante. Capítulo 16. Es Hechos 16, versículo 13. Y un día... Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a la mujer que se habían reunido. Aquí era una reunión de mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a los que Pablo decía. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a recibir la palabra que el apóstol Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer recibió al Espíritu Santo en su corazón y estaba tan gozosa que les habló al apóstol Pablo que se quedara en casa. Y ellos se quedaron en casa. Dice que ella los obligó casi a quedarse en la casa. Así que es muy importante el bautismo del Espíritu Santo. Así que vamos a leer un poquito también en el versículo 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. El apóstol Pablo estaba encarcelado junto con con Silas en ese tiempo. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todos los que estaban en esa cárcel, por el tal terremoto, todas las cadenas se le fueron soltadas, dice la palabra. Y despertando el carcelero y viniendo abiertas las puertas, dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este guardia que estaba en la puerta de la cárcel quiso matarse con su misma espada, porque pensó que todos los que estaban en la cárcel iban a huir o habían huido, y él pensó en su interior que no lo iban a perdonar. Esta gente que son sus superiores, y él intentó matarse, dice, pero
dice, más Pablo clamó gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, puesto estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí le estaba preguntando a Pablo y a Silas qué es lo que debía de ser para ser salvos, porque miró estas cosas que sucedieron en la cárcel. Y estas personas que estaban en la cárcel no huyeron, sino estaban todos ahí. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mire qué bonito la palabra. Aquí este carcelero que estaba de guardia recibió al Señor Jesús en su corazón, creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo en esa misma hora. Y así que no estuvo leyendo la palabra, aprendiendo más, sino él creyó de todo corazón, y en ese mismo momento él curó a Pablo y a Silas de sus heridas. Y ya después, habiendo hecho esto, él fue bautizado con todos los suyos, con todos los que estaban en esa casa. Así de que en ese mismo instante él creyó de todo su corazón y fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Estaba gozoso. Y así que llevó a Pablo y a Silas a su casa y le puso una mesa y comieron, dice, y se regocijó él con toda su casa de haber creído a Dios. Así que es muy importante creer en el Señor y ser bautizados en el Espíritu Santo. Así que los invito a que se animen y busquen al Señor y reciban al Espíritu Santo por medio del bautismo, porque es muy importante ser salvos, porque hay muchas personas que no creen en el Señor, no creen en el Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor dice, solo hay dos caminos. Hay dos caminos. Así que no hay ni un tercer camino que usted pueda guiarse, sino solamente hay dos. Uno que va para el cielo y el otro para el infierno. Así que es muy importante el bautismo. Y vamos a leer más adelante en Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuanto creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era en agua, pero todavía ellos no creían, y por lo tanto la importancia es de creer en el Señor Jesucristo, de que Él vino y pagó por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario. Es muy importante el creer en Él, porque por medio de Él podremos ser salvos.
Y el único camino es Jesucristo. Porque Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y así que en el 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Este era un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Juan el Bautista estaba predicando el bautismo del arrepentimiento, pero él decía que tendrían que creer en Jesucristo, en el que iba a venir. Y por medio de ese bautismo es de que se puede recibir al Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo en estos tiempos. Porque Él ya vino, ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y así que solamente nos queda creer en Él, porque Él nos redimió del pecado. Él nos rescató de la muerte espiritual. O sea que nos rescató de la muerte. Y dice en el 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Mire qué bonito es recibir al Espíritu Santo. Porque ellos al recibir el Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas y profetizaban, dice la palabra del Señor. Si usted se acerca al Señor Jesucristo, usted va a mirar cosas inimaginables. Necesita estar en oración y clamando al Señor que lo llene del Espíritu Santo. Y estas personas, dice, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo que es el poder del Espíritu Santo. Qué grande y misericordioso es el Señor, que nos perdonó nuestros pecados, porque ya teníamos muchos pecados desde el principio, desde la creación. Ya el pecado viene desde Adán y Eva. Desde allá viene el pecado sobre nosotros, y nosotros no podemos decir es que no hay pecado, sino si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos, dice la palabra del Señor. Así que vamos a creer en el Señor Jesucristo, y por medio de Él seremos salvos. Vamos a leer en Primera de Pedro 3:21, vamos a leer un poquito también. La prédica es un poco larga, pero hay que darle tiempo a nuestro Señor, porque Él nos ha dado demasiado tiempo y hay que ser agradecidos con Él. Vamos a leer en Primera de Pedro 3:20 en adelante. Dice, lo que en otros tiempos desobedecieron cuanto una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mire qué bonito es creer en el Señor y ser bautizado, porque Él es un Dios vivo, no es un Dios muerto como los que muchas gentes de otros países creen. Ellos tienen dioses de barro.
dioses de madera que no hacen milagros, pero nosotros tenemos un Dios vivo. Así que en los días de Noé, nomás 8 personas fueron las que se salvaron, y ellos fueron salvos por medio del agua. O sea, hubo inundación en ese tiempo, la destrucción fue tan grande que no hubo sobrevivientes. Pero ahora nosotros somos bautizados por medio del agua para morir junto con Jesucristo y resucitar junto con Él. De eso se trata el bautismo del agua. Así que vamos a pasar en Juan 20. Vamos a leer el capítulo 20. El Señor Jesús aquí en Juan 20:22, el Señor Jesús antes de su partida dice aquí: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor Jesús aquí antes de su partida sopló a sus discípulos y recibieron el Espíritu Santo aquí. Vamos ahora al libro de los Hechos 19:1 en adelante. Hechos 19 del 1 en adelante. Por si hay alguien ahí con Biblia y tengan deseos de estudiar, vamos a estudiar juntos para edificarnos juntos. Hay que tener más conocimiento. En el nombre del Señor Jesús, los invito a que busquen la Biblia. Hola, sobrina Iselma, saludos a ti y a tu amado esposo. Dios los bendiga. Vamos a leer Hechos 19:1 en adelante. Es el aclaramiento del Espíritu Santo que recibieron a las personas que estaban siendo bautizadas por Juan el Bautista. El apóstol Pablo aquí le estaba preguntando si habían recibido el Espíritu Santo, pero ellos no tenían conocimiento del Espíritu Santo. En el 3 dice entonces: ¿en qué fuisteis bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel vendría después de él, esto es en Jesucristo. Así que necesitamos creer en Jesucristo y bautizarnos. Vamos a leer un poco en Romanos 6:2. Romanos 6:2 en adelante. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Aquí lo que somos bautizados en la muerte del Señor Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que si somos bautizados, necesitamos andar en vida nueva, en santidad, deshacernos del hombre que fuimos en el pasado. Ahora necesitamos revestirnos de un hombre nuevo. Dice en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que si somos bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, también lo seremos en la resurrección. O sea, de que ya estamos más que vivos en la resurrección de Jesucristo. Vivimos en Él, nos movemos en Él. Así que estamos vivos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así de que ya necesitamos desechar al viejo hombre, porque ya fuimos crucificados juntamente con Él. Y ya el pecado necesitamos echarlo fuera. Y que sea destruido el pecado, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en Él. Así que el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Ya entonces la muerte ya no tiene poder sobre Él, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Así que solamente necesitamos creer en Él. Y vamos a leer un poco en el versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya aquí ya estamos bajo la gracia del Señor, ya no estamos en la ley. Así de que busquemos al Señor de todo corazón, y por medio de Él vamos a ser salvos. No pensemos de que tenemos vida y somos felices aquí, tenemos vida, pero en realidad es que muchas personas piensan eso, que todos somos hijos de Dios, pero la verdad no somos hijos de Dios todos, sino solamente los que son llamados por Él. Así que usted no puede pensar de que es mentira, porque la palabra lo dice. La palabra es dura, pero si usted cree en Él, puede ser salvo. Así que tome su Biblia, escudriña las Escrituras, porque por medio de ellas encontrará la vida. Así dice la palabra. Alimentémonos de la palabra del Señor. Vamos a leer un poco en Hebreos 6.1 en adelante. Hebreos 6.1 en adelante. Hebreos 6.1 en adelante. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo.
Hermanos míos, si usted ya conoció de la palabra del Señor, si usted ya conoció de la palabra del Señor y se apartó de Él, ahora es cuando tiene tiempo. Todavía le queda tiempo de buscarlo. Porque usted ya conoció el poder del Espíritu Santo. Usted ya tuvo conocimiento de la palabra del Señor. Y usted se apartó. El Señor todavía lo está buscando, lo está llamando. Así de que no se aparte completamente del Señor. Porque si usted se aparta del Señor, desecha al Señor Jesucristo, eso es una gran blasfemia. Y eso no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero, dice la palabra del Señor. Si usted se aparta del Espíritu Santo, eso es como estar pisoteando al Señor Jesucristo. Y eso no será perdonado. Así de que usted, si ya gustó del Espíritu Santo, tiene que volver al redil. Tiene que volver al redil. Porque el único pastor aquí es el Señor Jesucristo. Y si usted es una oveja descarriada, usted tiene que volver al redil. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para el arrepentimiento. Así de que si usted recayó, dice la palabra del Señor, tiene que volver. Tiene que volver al Señor, porque solo en Él hay salvación. Si usted ya conoce del poder de Dios, usted tiene que volver. Hay momentos que se vienen unos desánimos que uno ya no quisiera seguir. Pero usted se ha puesto a pensar a dónde puede conseguir la salvación. Si solamente en Cristo tenemos salvación. Así que lo animo que vuelva al redil de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la parábola que Él puede dejar las 99 ovejas y salir a buscar a la que falta. Y dice que en el cielo se gozan, hasta los ángeles cantan, porque uno de estas ovejas ha vuelto. Así que si usted se ha apartado del Señor, no dude en su corazón y vuelva. Pídale perdón, porque Él es un Dios todopoderoso, que Él todo lo perdona. Así de que lo animo a que vuelva y lo busque de todo corazón, porque Él está buscando a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dice, estoy en el 6, en el capítulo 6, versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendiciones de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Así que, hermanos míos, busque al Señor. No quiera hacer que el momento llegue hoy o mañana, cosa que nosotros no sabemos. Ya los días están muy cercas. Búsquelo ahora que puede. Vamos a leer en el versículo 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún.
Amado hermano, si usted se apartó, pero estuvo trabajando en la obra del Señor, el Señor no ha olvidado esas obras que usted hubo hecho en el tiempo que usted estuvo con Él. Así de que si usted se apartó, el Señor todavía tiene oportunidad para usted. Búsquelo, que Él está ahí para consolarlos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Qué bonita es la palabra del Señor. Él nos ha prometido y tiene una promesa allá en el cielo para todos los que lo buscamos en espíritu. Así que los animo a cada uno de ustedes a buscar al Señor en espíritu y en verdad, porque solamente en Él hay salvación. Sabemos de que el seguir a Cristo no es nada fácil, porque la palabra del Señor dice: no estamos luchando contra carne ni hueso, sino estamos luchando contra potestades que reinan en los lugares celestes. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que estamos peleando contra seres malignos. Busquemos en Gálatas 3:27. Vamos a leer un poco en Gálatas 3:27, pero leamos del 25 en adelante. O mejor dicho, leamos desde el 24. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué bonita es la palabra del Señor. Por lo tanto, ya estamos revestidos en Cristo. Para los que no saben qué significa ayo, es tutor, o en la nueva versión que tengo aquí, que es la BTX 4, dice: y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que fuisteis bautizado en Cristo, de Cristo os revistéis. Así que sigamos adelante. Vendrán luchas, vendrán pruebas, pero sigamos adelante en la obra del Señor. Vamos a leer en Efesios 4. En Efesios 4. Vamos a leer un poquito en Efesios 4 y ahí terminamos.
Efesios 4. Vamos a leer del 4, el versículo 25 en adelante. 4, versículo 25 en adelante de Efesios. Bendiciones, prima Fidencia. Dios la bendiga. Vamos a leer en Efesios 4, 25 en adelante. Versículo 25 en adelante. Dice: por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes, que dé gracias a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de redención. Sea quitado de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito y maledicencia, y toda malicia. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Así de que si ya nosotros somos bautizados y recibimos al Espíritu Santo, necesitamos echar fuera todas estas cosas que hacíamos antes. Los que son enojos, dice que si vamos a tener ira, pero que no pequemos. Podemos enojarnos, simplemente un enojo, pero no abrir la boca para maldecir o decir muchas cosas malas, porque de la boca puede uno, dice la palabra, que pueden salir bendiciones, tanto bendiciones como maldiciones. Y una palabra que salga de nuestra boca, por esa palabra vamos a ser juzgados, dice la palabra del Señor. Así de que necesitamos amar a nuestros enemigos y cantar salmos con nuestros hermanos de la congregación, y no porque nos hagan que nos enojemos necesitamos hablar cosas malas, maldiciones sobre ellos, no, porque necesitamos amarnos los unos a los otros. Dice la palabra que uno tiene que amar al prójimo como a uno mismo. Así que si recibimos al Espíritu Santo, si somos bautizados en el Espíritu Santo nos hace ver que pecamos, pero también dice que no debemos de entristecer al Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, y nosotros ya recibimos al Espíritu Santo. Así de que necesitamos andar por buen camino, necesitamos renovarnos todos los días de nuestra vida, buscando al Señor y pidiendo perdón por todos nuestros pecados, porque nosotros a veces como cristianos a veces llegamos a caer en pecado, pero dice la palabra del Señor de que ya estando en el Señor Jesús, ya los pecados nos son perdonados, pero el mismo Espíritu Santo nos hace ver que estamos pecando. Así que si miramos el pecado, hay que huir del pecado y no darle paso al pecado. Así que, hermanos míos, yo los invito, los animo. Si usted no ha conocido del Señor Jesucristo, los invito a cada uno de ustedes que lo busque. Que lo busque, porque ya los días se acercan. Ya muchas cosas están pasando.
profecías se están cumpliendo. Pero habrán muchos incrédulos que no quieran creer. Por más de que uno les hable, le predique, muchos no van a creer, pero la palabra del Señor se tiene que predicar hasta los confines de la tierra. Aunque una o dos almas se salven, eso es agradable ante los ojos del Señor. Si usted tiene la posibilidad de compartir el video, compártalo, porque así podemos edificar a más almas y se le pueden abrir los ojos a muchos. Como les digo, ya las profecías se están cumpliendo, ya los días están más cercas. Clamemos al Señor. Así que necesitamos seguir hablando. Y así que no hay forma de que uno pueda parar de predicar la palabra del Señor, porque el Señor Jesús nos demanda predicar la palabra del Señor. Así que nosotros que estamos en Cristo Jesús, nacemos 2 veces y morimos una sola vez. Y los que no creen en Él, dice que nacen una sola vez y mueren 2 veces. Los cristianos nacemos 2 veces, morimos una sola vez. Así que sigamos adelante, animémonos los unos a los otros. Si hay un hermano por ahí decaído, levantémoslos. Hablemos de la palabra del Señor para que se fortalezca en espíritu. Y sigamos adelante en el nombre del Señor. Aunque vengan luchas y pruebas, la iglesia necesita seguir caminando. Así que, hermanos míos, los invito a cada uno de ustedes a seguir adelante. Yo sé que es difícil seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero no imposible, porque si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Dice su palabra. Así que los animo a seguir adelante. Tengo una prédica para el próximo viernes o el sábado. Se va a tratar del precio de seguir a Jesucristo. Yo sé que hay muchos que no han predicado esa palabra porque es difícil seguir a Cristo, pero no imposible. Así que los animo a seguir adelante, buscando al Señor Jesucristo. Él toca puertas y el que abra la puerta dice que Él entrará y cenará con Él. Así que yo los animo a cada uno de ustedes a buscar al Señor y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y gracias al Señor que aún estamos vivos y dándole gracias, porque toda la honra y la gloria es para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Él tuvo que dar un precio, y el precio que Él dio es su cuerpo, su sangre en aquella cruz del Calvario por nuestros pecados. Así que, hermanos míos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y ahí nos vemos hasta la siguiente ocasión. Compartan el video, porque eso podrá edificar a más almas que aún siguen en la oscuridad, y que la luz del Señor los ilumine a cada uno de ustedes, y Dios me los bendiga.